Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Benedicto, en su encíclica Dios es amor, enuncia un principio del modo como Dios actúa. Es bellísimo. Él dice que Dios no nos pide a nosotros nada que Él antes no haga a la perfección. Por eso, con ese criterio, les voy a pedir que nos acerquemos hoy al texto santo del Evangelio de San Juan. Es bellísimo. Es una especie de parábola. Dice Jesús: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En el fondo Jesús nos está diciendo: ustedes tienen que volverse como granos de trigo. Y más en el fondo uno alcanza a entender, si aplica este criterio, que Jesús nos está pidiendo lo que Dios mismo hace. Él se volvió grano de trigo. ¿Cómo es un grano de trigo? Un grano de trigo es muy pequeño. Como todas las semillas, la del trigo es una semilla pequeña. Es decir, Dios actúa Él mismo empequeñeciéndose. Eso es lo que sucede en la encarnación de su Hijo Jesús, que el Dios del cielo, Dios poderoso, Dios grande, Dios eterno, se achica, se empequeñece, se hace hombre, limitado, sufriente, mortal. Se empequeñece, se despoja de lo que era, Hijo de Dios eterno, y viene al seno de María, como un grano de trigo pequeño que se hunde en la realidad humana, en la tierra. Os aseguro que si el grano de trigo, al caer en la tierra, es que el grano de trigo no funciona solito. El grano de trigo, la semilla, para funcionar, es decir, para hacer aquello que ella tiene que hacer, que es germinar y dar vida, eso no lo puede hacer solita, sino que tiene que hacerlo uniéndose a la tierra, uniendo realidades, adhiriéndose a la tierra. Ninguna semilla germina sin la tierra, así es en la naturaleza. Y para mirar la acción de Dios, uno puede asombrarse viendo cómo Dios, para revelarse, para amar, para salvar, desea actuar como un grano de trigo, se vuelve pequeñito, se empequeñece en Jesús, se humilla. Humildad, me lo oyen decir muchas veces a mí. Humildad significa, o es una palabra que viene de humus, tierra. Ser humilde es ponerse por tierra, como la semilla que cae, no cae encima de un trono, no cae encima de una joya, no cae encima de mármol, cae en la tierra, sin trono, sin pretensiones, sin alturas, sin soberbias, en la tierra. Y la tierra es la vida de los seres humanos, así Dios. Pero Jesús nos está diciendo: ustedes tienen que hacer lo mismo. Si quieren ser como Dios, si quieren actuar como Él, si quieren vivir como Él, si quieren amar como Él, vuélvanse granos de trigo. Es decir, empequeñézcase por la humildad. No se trata de una enfermedad mental, no se trata de despreciarse a sí mismo o de tener complejo de inferioridad. Se trata de ser consciente de la infinita dignidad que Dios nos ha otorgado al hacernos sus hijos, de ser conscientes de los inmensos dones con que nos ha dado, con que nos ha enriquecido en nuestra persona y en nuestra vida. Pero se trata de ponernos de rodillas ante los demás, humillarnos. El servicio cristiano no se puede prestar si antes el que va a vivir, a amar, a servir, a perdonar, no se humilla, no se pone de rodillas ante los otros. Os aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda infecundo.
Ahí Jesús está hablando de la propia Pascua suya. Se va a entregar, y se va a entregar en la humildad, y se va a entregar hasta el dolor y la muerte. Pero enterrado, va a germinar, va a suceder en él el destino de la semilla del trigo, del grano de trigo, que va a romper la muerte y va a germinar como una espiga de vida nueva y de resurrección. El que muere da mucho fruto. La semilla de Dios, que es Jesús, cayó en la tierra, murió, pero germinó, resucitó y dio mucho fruto. La resurrección para todos, la promesa de la salvación para todos. Cuidado, si te amas a ti mismo, no amas a Dios ni a los demás, sino te amas a ti mismo, entonces te encierras en ti mismo y quieres salvar tu vida de una manera egoísta. No quieres entregarla, no quieres compartirla, y menos humillarte ni empequeñecerte, porque estás enamorado de ti mismo. Si te amas a ti mismo, si quieres todo lo mejor para ti y nada para los demás, no puedes ser discípulo de Jesús. El que se ama a sí mismo se pierde, porque es como una semilla que detesta caer en la tierra, y está por ahí hasta que pasa un ratón y se come la semilla. Es decir, vive para nada, porque el destino, la finalidad, el sentido del ser de una semilla es caer en la tierra, hundirse, deshacerse, desaparecer, pero permitir que de ella germine una espiga nueva cargada de abundante fruto. Pues bien, así Cristo el Señor, la gran semilla que descendió de Dios, pero así cada uno de sus discípulos. Cuidado con amarse de manera que no quiera uno entregar su vida, es decir, darse hasta morir. Y eso hay que hacerlo todos los días si se quiere vivir como la semilla que es Cristo. Hay que morir a la soberbia, hay que morir a la vanidad, hay que morir a la complacencia, hay que morir a los caprichos, hay que morir a las vanidades, hay que morir a la tristeza, hay que morir a la desesperanza, hay que morir a todo lo que no nos permite descender humildes para de rodillas servir y amar y entregar la vida hasta el dolor y la muerte, con Cristo y como Cristo. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y aquí dice Jesús, el que quiera servirme, que me siga. ¿Y cuál es el camino? El de hacerse semilla y el de caer en la tierra para dar la vida hasta la muerte. Estos días de pandemia, son días en que se lucha para permanecer vivos. Y eso es bueno, porque la vida hay que amarla y cuidarla, es un don muy valioso. Pero a mí me da por pensar que a veces idolatramos la vida. Por ahí decía algún cínico que de este mundo, decía, no te preocupes, que de este mundo nadie sale con vida. Es decir, todos vamos a tener que pasar por la muerte. Pero la diferencia es en qué sentido, o de qué modo, o en qué actitud tú enfrentas tu muerte. Prepárate para morir. No ahora, ojalá no de COVID, ojalá vivas muchos años, pero para que vivas muriendo cada día a ti mismo, a tu soberbia y a tu egoísmo, a tu mentira y a tu pecado. Que vivas muriendo como la semilla vive muriendo y vive germinando. Que vivas así. Que no vivas para idolatrar la vida, para hacer hasta lo imposible por no morir. Un día serás llamado y vendrás en el culmen del camino, si viviste y moriste con Cristo, a vivir con Él plenamente en la resurrección y la vida plena. Ahora, antes de separarnos, vamos a hablarle al Padre. Él, generoso, se desprendió de lo que más amaba, su propio Hijo, y lo vio empequeñecerse hasta el extremo, hasta hacerse un bebecito en el vientre de María, hasta hacerse un ser humano titubeante y pequeño, frágil, hasta hacerse un hombre
sujeto a todas las vicisitudes de la vida humana menos del pecado. Lo vio el Padre ir hasta el dolor y la muerte injusta y miserable, y lo vio descender a la tierra, caer en el sepulcro, trigo que cae al surco. Pero el Padre también lo vio resucitar. Al Padre pidámosle que como Jesús nosotros seamos capaces de hacernos semilla buena, semilla que no se ama, semilla capaz de morir cada día, semilla que se entrega humilde para el amor y el servicio de Dios, para el amor y servicio de los hermanos. Digámosle al Padre como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos, invoquemos la Trinidad de Dios, al Padre, fuente y origen de cuanto existe, Padre amoroso y creador. A su Hijo, la semilla que descendió desde el corazón del Padre hasta el surco de la tumba y resucitó. Y al Espíritu Santo, lazo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, que se desborda y que cae sobre nosotros, los discípulos de Jesús. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu vivan en nuestro corazón y nos acompañen cada día. Y ahora vamos a invocar su bendición, y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.